Buenas noches, mi nombre es Tatiana Ortiz. A continuación vamos a hablar sobre un tema muy importante en cuanto a las exportaciones, y es el contrato de transporte internacional, lo que se debe tener en cuenta al negociar un flete, el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta, quienes intervienen en el contrato de compra-venta y la documentación que se debe contemplar para dicho contrato. Entonces, ¿qué es un contrato de transporte internacional? Se entenderá todo contrato en virtud del cual un portador se compromete a cambio del pago de un flete a transportar mercancía de un lugar a otro. Dicho contrato deberá proveer el transporte de la mercancía en cualquiera de sus modos. En la interpretación de contrato de transporte internacional se tendrá en cuenta su carácter, la necesidad de promover uniformidad, su aplicación y de asegurar la observancia de su buena fe en el comerciante internacional. Entonces, ¿qué es un portador? Se entenderá a la persona que celebre un contrato de transporte con un ejecutante, y ahora explicaré qué es un ejecutante. Un ejecutante es la persona distinta del portador que ejecuta o se compromete a ejecutar alguna de las obligaciones de un contrato de transporte internacional. Respecto a la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, la conservación, el cuidado, la descarga y la entrega de las mercancías en la medida que sea que esa persona actúe directa o indirectamente, con instancia del portador bajo su supervisión o control. Esto por el lado de transporte internacional. A continuación vamos a hablar sobre los factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete. Lo primero que haremos en esta sesión es explicar qué es un flete. Entonces, se entenderá por flete la remuneración que ha de pagarse al portador por el transporte de las mercancías con arreglo a un contrato de transporte. La negociación de los fletes internacionales se debe tener en cuenta que es uno de los principales factores de las operaciones de compraventa internacional, ya que determinan cómo y cuándo llegarán los productos a mano de los compradores. Todo dependerá del término Incoterms negociado. Entonces, los Incoterms permiten establecer la responsabilidad y la obligación de las partes como el punto de entrega de la carga. Se define el término Incoterms y los modos de transporte que se va a utilizar para llegar la mercancía al comprador. El responsable de la contratación de transporte debe cotizar los fletes. El éxito de esta negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para que el mercado internacional, de manera que al modo de restablecer el contrato con la agencia de transporte quien contrata el servicio o tenga los parámetros de comparación. Una buena negociación de fletes lo podemos traducir en mejores oportunidades para exportar o para importar las mercancías. Algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Entonces, el volumen, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de los cupos, itinerarios o escalas, tipo de contenedor, si es de 20 o de 40 pies. Estas variables deben quedar absolutamente claras entre las partes. ¿Cuáles son las partes? El portador y el ejecutante. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? La compraventa es el mercantil cuando el objeto sobre el cual recae son cosas o muebles comprados para revenderlos con ánimo de lucro. La internacionalidad viene determinada por el hecho de tener las partes sus establecimientos en otros estados diferentes. Como decir, Colombia está en el continente América y vamos a exportar para España, que está en el continente Europa. Entonces, la forma directa es cuando se siguen los criterios de aplicación que contiene que sean la práctica de los contratos de compraventa de mercancías entre las partes que tengan sus establecimientos en otros estados. Tenemos la forma indirecta. La forma no directa es cuando las normas de derecho internacional privado proveen la aplicación de la ley del estado contratante, o sea, cuando se debe aplicar la ley de un estado que ya ha firmado una convención. Entonces,
¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Se entenderá la información relativa en el contrato de transporte a las mercancías incluidas, las condiciones, las anotaciones, firmas entre los dos que figuran en el documento de transporte o un documento eléctrico de transporte. La documentación que se debe contemplar en un contrato de transporte internacional, pues tenemos diferentes tipos de transporte. Y bueno, pues en el caso hablaremos de transporte marítimo. La documentación necesaria para efectuar esta operación de exportación es el recibo de a bordo, la lista de embarque, pólizas de flete, conocimientos de embarque y trámites y demás informaciones, ¿sí? Para, por ejemplo, el transporte terrestre, los documentos necesarios para efectuarlo son el carnetismo, la carta de porte y permiso del transporte por carretera, y que sirve como prueba del contrato de transporte y el recibo de las mercancías. Entonces, eso por ese lado. Cuando hablamos en el transporte ferroviario, necesitamos la siguiente documentación: carta de transporte señalando nombre, destinatario y el lugar de la entrega, y la carta TIF, TIF, los requisitos específicos de transporte ferroviario. El transporte aéreo, por ejemplo, se necesita la carta de porte aéreo o AWB. En ella se contienen todas las disposiciones, ¿sí? Constituye la factura, constituye una prueba de recepción de mercancía y un certificado de seguro. Además, pagar una tarifa aérea ya establecida, ¿no? Y pues para el transporte multimodal, que es aquel transporte de mercancías que se caracteriza por usar más de un medio de transporte. Entonces, digamos, terrestre y aérea o terrestre y marítima, ¿sí? Entonces, para este necesitamos el documento de transporte, el CSR y el resguardo de agentes transitorios. Entonces, chicos, muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana Ortiz. Estoy estudiando negociación internacional, una tecnología en el SENA virtual. Y muchísimas gracias.